Entendido. Ya, sí, allá donde está su marido, más adelante están las dos. Buenas tardes con todos, ¿sí me escuchan? Buenas tardes, sí. Buenas tardes, sí. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Buenas tardes. Sí, lo escuchamos, claro. Buenas tardes con todos, ¿sí me escuchan? ¿Sí? Sí. Buenas tardes. Sí, sí, se lo escucha. Buenas tardes. Muchas gracias, muy gentil. Bueno, mi nombre es Karina Cabezas y vamos a ingresar, ¿no es cierto?, al tema de la metodología de la enseñanza, ¿no? Entonces, cualquier inquietud estoy a la orden. Sí, quisiera que se presenten, bueno, aquí estamos algunas personas y de pronto, y me indiquen, ¿no es cierto?, cuál es su nombre, de dónde vienen, etcétera, así en forma muy rapidita, ¿sí? Por favor, a ver, comenzamos yo voy a indicar, porque si no, son muy indecisos, ¿no? A ver, Edison García, vamos a ver con Edison García. Doctora, buenas noches, compañeros. Soy de la provincia de Loja.
Un gusto de estar participando en la primera. Buenas noches, doctora. Buenas noches, bienvenida. A ver, estamos en las presentaciones, estábamos con Edison. Siga, Edison. Sí, estamos, como le digo, iniciando para iniciar esta primera tutoría con usted. Un gusto de participar con los compañeros también, pues, en el grupo. Yo soy jubilado, el anhelo de tener o seguir conociendo más. Él me ha llevado a seguir esta carrera, pues, y con mucho gusto. Y gracias de antemano. Gracias, Edison. Muy bien. Qué lindo, ¿no? Después de jubilarse, usted sigue una carrera que realmente le apasionó tal vez en su juventud, no tuvo esa inquietud, ¿no es cierto? Muy bien, le felicito, que siga adelante. Vamos a ver vamos. Mary Rosero, ¿está por aquí, Mary? Sí, buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes. Mi, ¿Cómo no, mi, está? a ver, vivo y trabajo en Ibarra. Trabajo en el municipio de Ibarra y soy del Carchi, Ah, ¿Y qué? bienvenida, Eso, Mary, bienvenido, muchas Edison. gracias. Ya de Loja y del Carchi, muy bien. Vamos a ver con Alberto Sánchez. Alberto Sánchez está por aquí. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Alberto, bienvenido. Buenas tardes. Sí, yo soy de Quito y soy comerciante. Y mi aspiración Ay, es sacar el título para poder ejercerlo. ya, muy bien, muy bien. Vamos con Aníbal Aigaje. Aníbal está aquí. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Buenas tardes, ingeniero, y Aníbal. con todos los Bienvenido. compañeros, ¿no? Bueno, yo laboro con la tendencia política y soy de aquí de la parroquia de Cachi y me interesó para el tema del aprendizaje, lo que es la administración pública. Ya, muy bien, correcto, muy bien, bienvenido. Vamos a ver a Diego Salazar. Diego Salazar, ¿está por aquí Diego Salazar? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Un Buenas gusto tardes, Diego, saludarles. bienvenido. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Diego Salazar y pertenezco a las filas policiales. Me encanta lo que es la gestión pública y por ende estoy acá para aprender muchas cosas de usted y de los compañeros. Buenas tardes. Bienvenido, Diego, bienvenido, ¿no? Muy bien, correcto, ¿no? Están todos muy entusiasmados, eso es muy bueno, estamos de distintas provincias. Vamos a ver, Galo Patricio, Sagi. ¿Galo Patricio está por aquí? No. Vamos con Gary, solo dice Gary aquí, ¿no? Gary Calderón dice, ¿no? Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, Ah, bienvenido, Gary. Mi nombre es Alejandro Espina, pero no pude cambiarle el nombre. Le pido mil Ya, disculpas. no Sí, hay soy de acá problema. del GAD de Calderón y con toda la disposición de aprender. Muy bien, bienvenido, Gary. Muy bueno. Estamos de Quito también. Vamos a ver, Gary. Gisela, solo dice Gisela. Buenas tardes. Buenas tardes, Gisela, bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes con todos, compañeros. Mi nombre es Gisela, soy de acá de Quito, soy Gisela Calahorrano. Vivo acá en Quito y bueno, soy auxiliar de enfermería y tengo mucho entusiasmo por aprender lo que es la carrera de gestión pública. Me llama bastante la atención y en eso estoy. Les agradezco por la oportunidad. Muy bien, gracias a ti, gracias a ti. El entusiasmo es lo más importante, es nuestro motor, nuestra motivación, ¿no es cierto? Gary, vamos a ver, perdón, Glenda Olivo. Glenda, Buenas tardes con todos compañeros. Mi nombre es Glenda Olivo y algunos me conocen. Soy de acá de la provincia de Esmeralda, Cantón Atacama. Pertenezco a una fundación que hacemos la labor social aquí a nivel cantonal y a eso me dedico por ahora, lo que es la labor social. bienvenida, Glenda. Vamos a Gracias. ver, Gonzalo Noguera. Gonzalo Noguera, Buenas noches con todos. Yo soy Gonzalo Noguera, soy de la ciudad de Quito.
y trabajo en Salutza y soy diseñador gráfico y siempre con ganas de aprender algo nuevo como es de esta carrera. Ya, gracias, Gonzalo, bienvenido. Vamos con Grace, está aquí, Grace Pao Ríos. Buenas noches, doctora. Buenas noches con todos. Mi nombre es Grace Ríos, soy de la ciudad de Quito y trabajo en la zona del Calderón. Ya, muy bien. Bienvenida, Grace. Vamos con Guillermo Salazar. Buenas noches, profe, y buenas noches, compañeros. Yo soy funcionario público, trabajo en el GAS Municipal de Santo Domingo y aparte soy periodista deportivo igualmente acá en Santo Domingo, ¿no? No puedo conectar la cámara, profe, por lo que estoy fuera del país y desde acá estoy enlazándome para aprender más de la materia que usted nos va a brindar el día de hoy. Ah, muy bien. ¿En qué país está? Ahorita estoy acá en Estados Unidos, en Nueva York. Ay, qué chévere. Qué bueno, desde Nueva York. Muy bien, Guillermo. Felicitaciones, bienvenido. Gracias, Fabricio Salazar. Buenas noches. Buenas noches, Fabricio, bienvenido. ¿Cómo está, profesora Karina? Buenas noches a todos los compañeros y compañeras. Mi nombre es Mario Fabricio Salazar Dalgo. Estoy en la ciudad de Quito. Mi carrera es de Ingeniería en Finanzas y también estoy desarrollando proyectos con el Estado, razón por la cual me motivé a seguir esta tecnología en gestión pública porque veo que es realmente muy, muy necesario, al menos si se quiere trabajar con el Estado. Ah, interesante. ¿Qué proyectos está desarrollando con el Estado? Haciendo algunas consultorías. Ah, ya, muy bien. En la parte financiera. Sí, la parte financiera. Ah, ya. Diseño y evaluación de proyectos ha de estar usted. Sí, estoy iniciando justamente en ese tema. Entonces me inscribí a la carrera para aprender un poco más de las leyes y todo, bueno, lo que ha sido la gestión pública. La gestión pública. Muy bien, bienvenido, Fabricio. Gracias. Vamos con Mary Rosero. Sí. No. Mary, ya se presentó, disculpe. Sí, ya me presenté. Ah, sí, sí. Entonces vamos con, a ver, no. Ítalo Reyes, ya. Ítalo Reyes. ¿Qué tal? Ítalo está por aquí. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, le escucho. Bienvenido, Ítalo. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy del Cantón Marcavelí, provincia de El Oro. Yo trabajo como promotor de cultura y turismo del gobierno municipal de acá del cantón y es un gusto compartir con ustedes. Espero que esta clase sea de una labor de fructífera beneficio para todos nosotros. Muchísimas gracias. Estamos aquí para escuchar a todos los compañeros y a usted, mi estimada tutora, para que nos guíe en esta meta que nos hemos trazado de lo que es la gestión pública. Ya, muy bien. Gracias, Ítalo. Vamos con Roboán Álava. Sí, ¿cómo estamos? Buenas noches, bendiciones para todos. Como ya los compañeros habitualmente cada semana saben, soy de la provincia de Los Ríos, del Cantón Pueblo Viejo. Laboro aquí también en el GAC cantonal de Pueblo Viejo, en la unidad de gestión de riesgos. Aquí estamos, ¿no? Aprender con ustedes, ya nos estamos familiarizando con este estudio online y podemos decir que no es fácil, pero hay que dedicarle tiempo, nada más. Aquí estamos. Buenas Ya, noches muy con todos. bien. Bienvenido, Roboán. Vamos, Luis Coliaguazo. Creo que está en la oficina, creo, no sé, Luis. Sí, muy buenas tardes. Mil disculpas con todos. Estoy Buenas en tardes, el Luis. trabajo. Sí, Sí, se muy le buenas nota. tardes. Mi nombre es Luis. Trabajo en el Servicio Integrado de Seguridad en el EQ 911 aquí en la ciudad de Quito. La intención es aprender, obviamente poder obtener todos los conocimientos desde su parte y de los compañeros de igual manera, ¿no? Deseándoles lo mejor y mucha suerte para todos. Bienvenido, Luis. Vamos con Jorge Luis Sánchez. Hola, buenas noches. Mi nombre es Jorge Luis Sánchez Núñez. Soy de Quito, de profesión contador
y aquí con muchas ganas de aprender en este intensivo que se va a dar. Contentos de conocerles. Claro, muy bien. Bienvenido, Jorge. Juan Carlos Tapia. Buenas noches, magíster. Buenas noches, compañeros. Mi Buenas nombre es noches, Juan Juan Carlos Carlos. Tapia Bienvenido. Ceballos. Gracias. Trabajo para la Casa de la Cultura, Núcleo de Imbabura. Soy gestor de producción y obviamente me ha gustado lo que es todo el tema del servicio público y por eso estamos aquí presentes. Muchísimas gracias. Bienvenido, Juan. Muy bien. En la Casa de la Cultura. Perfecto, muy bien. ¿Usted en qué área está trabajando? En lo que es gestor de producción, lo que es el tema de Algo no le escuché bien. todo Bueno, lo que conlleva desarrollo ¿ah? de arte y todo eso. Un poquito de inteligencia de eso le explicaba de que me encargo todo el tema de producción de la Casa de la Ya, muy Cultura, bien. promoción de arte. Ya, muy bien. Algo dijo del arte, la promoción, me dijo, ¿no? No le escuché bien. Bueno, vamos con Julio Arellano. Julio Arellano. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Julio Arellano. Pertenezco al GAD de Calderón. Soy gestor cultural, artista profesional y me siento muy feliz de compartir esta experiencia con las compañeras y compañeros. Estamos pues trazándonos esa meta de llegar hasta el final. Así Bendiciones es, a muy todos. bien. Eso, siempre la meta, ¿no? Llegar hasta el fin. Bienvenido, Julio. Vamos con Carolina. Buenas tardes con todos. Yo soy Carolina Gavidia de Quito. Soy ingeniera agropecuaria y trabajo en Grupo DANEC en la parte de producción. Ah, interesante, en el área agropecuaria. Interesante, Carolina. ¿Cómo así de pronto se interesó por el lado de la parte pública? Bueno, porque tengo la oportunidad de inmiscuirme bueno, en el sector público por medio de dictar capacitaciones. Entonces es necesario conocer bien para poder hacerlo. Ujú. Ah, ya. ¿No trabaja usted para el INIAP, que es algo de una institución de investigaciones agropecuarias, creo? No, no, en Grupo DANEC. Ah, Ajá. ya, perfecto, muy bien. Sí, muchas Bienvenida, gracias. Carolina. Muchas Bienvenida, gracias. bienvenida. Vamos con eh, Mary. Sí. Mary ya, no, Mary Congo dice aquí. Ah, ya. Buenas noches, ingeniera, Buenas compañeros noches. todos, un gusto saludarles. Mary Congo les saluda desde la parroquia de Ambuquí, comunidad de Carpuela, pertenecemos al cantón Ibarra. Yo me dedico al servicio comunitario. Por el momento no estoy trabajando, pero me interesa el tema de gestión pública porque me gusta estar involucrada en el tema público, el servicio a la comunidad, y mis aspiraciones son conocer un poquito más para poder dar un mejor servicio a la comunidad. Muchísimas Así es, gracias así por la es. oportunidad. No, a Gracias. ustedes. Bienvenida, Mary. Patricia Gracias. Cova. Patricia Cova. Está. Santiago Cabezas. Buenas noches, ingeniera. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Santiago Buenas noches. Cabezas. Yo soy de acá de Quito y también me interesa mucho la gestión pública, por eso es mi participación, obviamente, en su clase y en las clases anteriores. Así es. Muy bien, bienvenido, Santiago. No sé si alguien Gracias. más falta de pronto de los que se integraron. ¿Alguien más falta? De pronto en las presentaciones, si se puede presentar de forma voluntaria. Buenas tardes. Buenas tardes, Soy Jorge. Jorge Sánchez. Soy sobrino del señor Jorge Sánchez, del otro que habló. Ah, ya, Ya, muy los bien. dos somos Jorge. Yo soy de acá de Quito, comerciante y muy interesado en aprender sobre gestión pública.
Ya, muy bien. Muy bien. Vamos a ver, ¿alguien más de pronto desea presentarse que recién estaban integrándose? Buenas noches. Buenas Eh, noches. Galo, ¿Cómo está? bienvenido. Mucho gusto. Mi nombre es Javier Jaramillo, soy asesor comercial, trabajo en el campo ferretero y de la construcción y aquí con todas las ganas y la expectativa de aprender junto a ustedes. Mucho gusto, compañeros. Bienvenido, Javier. Bienvenido, Javier. Gracias. Vamos con Galo Patricio. Sí, Magíster, muy buenas noches, compañeros. Les saludo desde Cuenca, Parroquia Tarqui. Bueno, actualmente trabajo en un GAT parroquial en la cual me interesa mucho esta carrera de gestión pública, ya que estoy involucrado en tema público. Gracias. Muy bien, gracias. Bienvenido, Galo. Vamos con alguien más de pronto. Voluntariamente desea presentarse. Si justamente recién ingresaron o están Buenas, ingresando. Sí, buenas noches con todos, buenas noches, ingeniera. Mi nombre es María Fernanda Gordón, trabajo en el municipio de Quito y me interesa mucho la carrera de gestión pública. Tengo trabajando ya 15 años y estoy presta para aprender. bienvenida, María. Bienvenida. ¿Alguien más de los que se están uniendo? ¿Alguien más? ¿Alguien más? No, muy bien. Nosotros vamos ahora a ver acerca de algunos temas de metodología de la enseñanza, ¿sí? Entonces, en primer lugar, vamos a comenzar, ¿no es cierto? Vamos a comenzar acerca de lo que significa esta parte de la metodología de la enseñanza. Es bien importante identificar, ¿no es cierto? Comenzamos primero, ustedes ya tienen el PDF, ¿no es cierto? Comenzamos primero por las etapas históricas del método didáctico, ¿cierto? Sí me están escuchando bien, ¿no es cierto? Sí, ¿no? A ver si hacen un meñique, alguna cosa, un corazón, lo que sea. Sí, sí, Y sí sí se le se la escucha, escucha. profe. Sí se Ya, le muy escucha. bien. Muchas gracias. Le agradezco Sí, bastante a los que está bien, se contestaron. escucha, está bien. Muy bien, gracias, muy bien. Entonces, vamos a identificar qué significa la didáctica, ¿no es cierto? ¿Qué significa para ustedes la didáctica? ¿Qué significa esa palabra? Vamos a identificar, a ver, ¿qué me dice qué significa? En una palabra, ¿qué significa? Didáctica. Vamos a ver qué significa. ¿Alguien voluntariamente de pronto? Didáctico que sea súper presentable, no sea aburrido, Ya, muy bien, se puede correcto, ¿no es entender cierto? bien, con facilidad. Exactamente, perfecto, muy bien, muy bien. Usted ha dicho todo lo que significa, ¿no es cierto? Viene prácticamente es el arte de enseñar, ¿cierto? Cada persona desde anteriores años, ¿no es cierto? Incluso hasta en la actualidad, los cambios vertiginosos de la sociedad, ¿no es cierto? Han incluido a la didáctica como una forma de enseñar, ¿no es cierto? Una forma de indicar, de compartir información. Más que nada, aquí estamos en la época de compartir información, ¿no es cierto? Entonces, es bien importante, ¿no es cierto?, cómo esta parte de la didáctica se ha ido desarrollando a través de los años y se ha ido perfeccionándose a través del método de la enseñanza, ¿no es cierto? Entonces, siempre es bien importante que cada persona, ¿no es cierto?, tiene una forma de aprender diferente, ¿no es cierto? Unos somos más visuales, otros somos más de pronto auditivos, ¿no es cierto? Entonces, unos de pronto combinamos las dos cosas mucho mejor, etcétera. Unos incluso eh, también incluso dibujan y hacen ejercicios con la mano izquierda, incluso o también manejan las dos manos y así, una serie de situaciones que nosotros mismos, nuestro cuerpo y nuestro cerebro se ha ido acostumbrando, ¿no es cierto?, a manejar esos procesos mentales, ¿no es cierto?, para generar ideas, etcétera, desde la niñez. Y aquí es fundamentalmente, vamos a hablar esta época, ¿no es cierto?, desde la niñez, ¿no es cierto?, desde la niñez que empieza recién el aprendizaje, ¿no es cierto? Entonces, miren que hay varios pioneros acerca de este proceso, como es el caso, por ejemplo,
de Radke y Comenius, ya en el siglo XVII, ¿no es cierto? Entonces, ellos pretenden presentar, ¿no es cierto? Prácticamente Radke pretende presentar al alumno, ¿no es cierto?, en un factor principal. Prácticamente Radke, ¿no es cierto?, es un pedagogo alemán, ¿no es cierto? Fue el primero quien introdujo la literatura en el caso de la pedagogía, ¿no es cierto? Entonces, él pensaba que a través de la didáctica se podía conseguir, ¿no es cierto?, en poco tiempo y a cualquier edad, ¿no es cierto?, se podía conseguir un gran aprendizaje, ¿no es cierto? Entonces, él prácticamente fue el pionero prácticamente en la educación plurilingüe, ¿cierto? O sea, que la persona estaba en capacidad de incluso de asimilar varios idiomas, ¿no es cierto? Entonces, prácticamente Radke, ¿no es cierto? Radke, ¿no es cierto? Entonces, él manifiesta, ¿no es cierto?, que existen, ¿no es cierto?, igual Comenius, ¿no es cierto?, que existen, ¿no es cierto?, varios factores en los cuales es importante aprender el aprendizaje desde la niñez y luego en la juventud y en la edad adulta también, ¿no es cierto? Entonces, tenemos también a Comenius, ¿no es cierto? A Comenius también incluso propone un programa para hacer amena la clase, ¿no es cierto? Entonces, ahí él manifiesta una palabra, ¿no es cierto? Él dice pansofia. ¿Qué significa pansofia? Significa educación universal, ¿no es cierto? Entonces, él manifiesta en este caso, miren, en ese tiempo no había internet ni nada, pero él ya hablaba ya acerca de esta pansofia, ¿no es cierto? Una educación universal en la cual nosotros, todo el mundo tenía derecho a aprender, derecho a conocer, derecho a la información, como nosotros podemos identificar varios tipos de información, ¿no es cierto? En la actualidad, en el internet, ¿no es cierto? De pronto incluso en cursos que podemos comprar en Zoom a través de varios países, nosotros podemos seleccionar la información que nos ayuda, ¿no es cierto?, a crecer, ¿no es cierto? Entonces, tenemos estos antecedentes, ¿no es cierto?, de Radke y Comenius con respecto a la pedagogía. También ya en el siglo XVIII se destacan dos autores que son Rousseau y Pestalozzi, ¿no es cierto? Pestalozzi prácticamente, Pestalozzi es un gran didáctico, ¿no es cierto? Es un gran didáctico. A ver, vamos a ingresar a las personas. Ya, muy bien. Entonces, abrió por primera vez una escuela para pobres, para huérfanos, ¿no? Les dedicó mucho a la educación, incluso fue en sus inicios, como todo genio, fue rechazado porque en ese tiempo se acuerdan que eran educación era muy memorista, tenían que memorizarse todo completo y si es que no lo hacía y si es que no escribía igual, entonces de pronto el alumno era malo, no entendía o le catalogaban como algo de pronto como inferior, ¿no es cierto? Entonces él en esa época manifiesta que no, entonces él fue así, fue una de las personas que fue relegada en ese tiempo, ¿no? Estamos hablando de Pestalozzi, ¿no? Pestalozzi. Entonces él trabaja en el perfeccionamiento de los métodos, ¿no es cierto? Entonces él abrió una escuela para huérfanos también, él manifestaba el involucramiento de la familia en la parte de los valores, de los principios de la educación, ¿no? Como parte de la educación, ¿no? No dejarle al niño solo con el maestro, sino también a la familia, ¿no es cierto? En este caso también habla también acerca de una metodología basada en la intuición, ¿no es cierto? En los sentidos. Entonces, nosotros desde el inicio aprendemos de los sentidos, ¿no es cierto? Desde cuando éramos niños y hasta ahora, ¿no es cierto? Los sentidos nos dan. Por ejemplo, en el caso de los que no videntes, por ejemplo, a ellos se les enseña de otra forma, parte de los sentidos, color blanco le acercan de pronto un algodón, por ejemplo, para que sienta que el color blanco es casi como eso, no sé, enseñarle los colores a una persona ciega, ¿no? Imagínense. Entonces, en ese tiempo era diferente, ¿no? Ahora nosotros también seguimos aprendiendo a través de los sentidos, ¿no es cierto? Entonces, también se basaba en la aplicación del trabajo colaborativo, ¿no es cierto? Como forma de un aprendizaje. Entonces, él manifestaba, vamos a seguir admitiendo a las personas, a ver aquí, ya. Entonces, el involucramiento, el trabajo en grupo, igual en los trabajos, ¿no es cierto?
en donde ustedes trabajan, es importante el trabajo colaborativo, si no, no se cumplen las metas, no surge la organización, ¿no es cierto? Es importantísimo, ¿no es cierto? Entonces, él también manifestaba, Pestalozzi, que el dibujo era importante para el aprendizaje y la escritura. El dibujo es muy importante para la escritura. Estaba en contra de todo, como ya les mencioné anteriormente, de todo, estaba en contra de toda la memorización, ¿cierto? Entonces él proponía a través del método científico, que en ese tiempo todavía no le desarrollaban, que es a través de la observación, la experimentación, la descripción y la percepción, ¿cierto? Entonces ese es el método científico, ¿no es cierto? Entonces él manifestaba que a través de la observación tenemos un tipo de observaciones directas, ¿no es cierto? La observación directa, incluso en las tesis que ustedes han de haber hecho, realmente en la parte del capítulo, la metodología, hay un instrumento, ¿no es cierto? Una técnica que es la observación en donde usted va al lugar de los hechos, hace una investigación descriptiva, ¿no es cierto? Hace una investigación de campo, ¿no es cierto?, en donde involucra varios aspectos con respecto al tema que usted está investigando, ¿no es cierto? También en el caso dado de un tipo de investigación exploratoria también, ¿no es cierto?, cuando por primera vez realiza una investigación y nadie lo ha realizado, también hay tipo de investigación experimental, ¿cierto? Una investigación experimental. Entonces, todo eso él manifestaba, que la observación, la experimentación, ¿no es cierto?, la descripción, la percepción, todo eso componía el conocimiento, ¿cierto? Cómo yo observo, cómo yo experimento todo lo que yo conozco, ¿no es cierto? Y la percepción que tengo acerca de lo que yo estoy escuchando, de pronto observando, ¿no es cierto? Entonces, Pestalozzi también es una persona de pronto que va más allá. Dice, no, como él con su experiencia de pronto fue relegado, ¿no es cierto?, desde el inicio en la escuela, entonces su madre prácticamente le educó, entonces él comenzó a identificar y agrupar a los alumnos, a los estudiantes de acuerdo a sus capacidades, ¿no es cierto? Entonces, en sus capacidades, no de acuerdo de pronto a las notas, no de acuerdo de pronto a quién era el que se memorizaba, sino de acuerdo a las capacidades, ¿no es cierto? Entonces, él desde el inicio, Pestalozzi prácticamente propuso el uso de métodos de enseñanza que siendo prácticos y flexibles estuvieran ya destinados al desarrollo gradual de las facultades intelectuales, incluso físicas desde la niñez hasta la juventud, ¿cierto? Entonces él manifiesta, por eso dice con Rousseau, ¿no es cierto?, el perfeccionamiento de los métodos, ¿cierto? Entonces el método es el camino, ¿cierto?, que para llegar hacia un propósito. Recuerden que nosotros, ya vamos a ver luego más lo que significan métodos, ¿no es cierto? En la actualidad, nosotros vamos a poner un caso práctico, ¿no? Por ejemplo, en nuestro barrio donde vivimos hay varias panaderías, ¿no es cierto? Hay varias panaderías. Nosotros escogemos en dónde compramos el pan, pero a esto se refiere, cada quien tiene su método, ¿cierto? Cada quien, el pan de una panadería no va a ser igual al sabor del pan de la otra panadería, son diferentes a sí mismos, ¿no es cierto? Cada panadero es diferente, ¿no es cierto? Así como nosotros podemos elegir, si no existiera solo una panadería y nada más, existen varios tipos de competencia, porque los métodos son diferentes, ¿no es cierto? Cada uno hace de acuerdo a la experiencia, de acuerdo al conocimiento que ha adquirido, de acuerdo a la formación, etcétera. Y asimismo, los métodos de enseñanza son diferentes, ¿no es cierto? Cada persona tiene y asimila también de diferente forma, ¿cierto? Entonces, miren, Rousseau también participa de este perfeccionamiento con respecto a los métodos, ¿no es cierto? Rousseau prácticamente, él menciona, ¿no es cierto?, que el niño, ¿no es cierto?, es quien se desarrolla, ¿no es cierto?, debe desarrollarse, ¿no es cierto? Entonces, debe desarrollarse de acuerdo a sus capacidades, ¿no es cierto? Debe ser un desarrollo gradual, ¿no es cierto? Y tiene que ver muchísimo con el entorno, ¿no es cierto? Entonces, para Rousseau, la educación, ¿no es cierto?, debe contribuir a la condición de la felicidad, ¿cierto? Entonces se debe respetar la libertad, no puede ser autoritaria, no debe ser reprimida,
¿cierto? Yo me acuerdo que es de acuerdo incluso a la cultura, ¿no es cierto? Yo me acuerdo que una amiga se fue a dar clases, ¿no es cierto?, en Tailandia, entonces ella era religiosa, misionera, ¿no? Entonces, ustedes saben que ahí la mayor parte no son de la religión católica ni cristiana, son de otro tipo de religión. Entonces, miren, ahí le dijeron, no, usted no debe ir con un vestido hasta las rodillas, ¿no? No puede ir con terno, no puede ir con pantalón, no puede ir con, de pronto con falda, etcétera, ¿no? Entonces, y tiene prohibido hablar de todo tema con respecto a la religión, a la política, etcétera. Entonces, ya son demasiado estrictos. Entonces, mire, en este caso pongo este ejemplo, ¿no es cierto?, con respecto a Rousseau, ¿no es cierto?, en el que manifiesta la libertad, ¿cierto? La libertad del aprendizaje, ¿no es cierto? El respetar, ¿no es cierto? Entonces también hablamos otros aportes, ¿no es cierto? En el caso dado, ¿no es cierto?, de Pestalozzi ya hemos hablado y de Rousseau, ¿no es cierto? Otro aspecto importantísimo, perdón, aquí está, es Herbart. Entonces ahí Herbart, ¿no es cierto?, continúa el trabajo, ¿no es cierto?, a través de una serie, ¿no es cierto?, de una teoría educativa que interpreta el proceso de la instrucción, identificando varias etapas, ¿no es cierto? Entonces aquí manifiesta específicamente la instrucción, da importancia a la instrucción, ¿cierto?, a los grados de la enseñanza. Entonces aquí ya comienza él a hablar acerca de los grados, ¿no es cierto?, el grado de primaria, secundaria, etcétera, superior, ¿no es cierto?, el que manifiesta en que debe tener primero un conocimiento previo, ¿no es cierto?, para seguir escalando, ¿cierto?, para seguir escalando, ¿no es cierto?, y así sea un aprendizaje simultáneo, ¿no es cierto? Entonces, tenemos luego que en el aprendizaje, ¿no es cierto?, igual lo que decía anteriormente Rousseau y Pestalozzi, ¿no es cierto?, todo aprender de la juventud debe ser autoactividad, libre de producción, partiendo de uno mismo, es una creación viva, ¿cierto? Entonces siempre, ¿qué significa esta frase para ustedes? Justamente la que leí. A ver si alguien nos lee nuevamente. Todo aprender de la juventud debe ser autoactividad, libre producción, partiendo de uno mismo, es creación viva. Ya, muy bien. ¿Qué significa para ustedes esta frase? A ver, algo decía Edison o alguien estaba hablando. De pronto alguien que nos comente qué significa esta frase para usted, no para no tratarla de destruir, sino para uno mismo. ¿Qué significa para usted esta frase? La frase aquí yo la interpreto como que nos dice tenemos nuestra propia acción, somos capaces de ser creativos. Hablamos, por ejemplo, en el caso de la autoeducación, cuando no hay una educación dirigida. Por ahí yo entiendo la situación y que tenemos un gran potencial para desarrollarlo, especialmente cuando tenemos, pues, quien nos dirige, la educación dirigida. Mi punto de Ya, vista. muy bien, ¿no es cierto? Miren que aquí justamente Rousseau, ¿no es cierto?, identifica, ¿no es cierto?, que el educador debe ser como un jardinero, ¿no es cierto?, justificando que en el proceso educativo es necesario respetar la naturaleza, las ideas, ¿no es cierto?, e incluso la religión, etcétera, las tendencias políticas de cada persona, ¿cierto? Es bien importante esto, ¿no es cierto?, el respeto, ¿no es cierto? La libre, ¿qué significa la libre producción? ¿Qué significa para ustedes esta palabra? La libertad que existe en el caso de la educación de pensamiento, de lo que podemos entregar nosotros,
como decir en el campo yo produzco esto, pero en lo intelectual o en la educación es lo que tiene que dejar. Hay libertad para expresar, para pensar, para manifestar. Exactamente, muy bien, gracias, ¿no es cierto? Muy bien, lo que usted dijo es excelente, ¿no es cierto? Una libertad, ¿no es cierto? Para pensar, para producir, para crear, ¿no es cierto? Etcétera, ¿no? Crear conocimiento también, ¿no es cierto? Crear investigaciones, crear productos, etcétera, ¿no es cierto? Muy bien, vamos ahora a identificar este tema, ¿no es cierto? Este tema importante de la transición del sistema educativo actual centrado en la enseñanza hacia un modelo centrado en el aprendizaje, ¿cierto? Tenemos aquí la renovación curricular por competencia, ¿cierto? Entre los pilares fundamentales de dicho cambio se encuentra la llamada renovación de la metodología, y con esta renovación se pretende evitar el riesgo de realizar un cambio exclusivamente formal, olvidándonos de lo que ocurre en la realidad de las aulas universitarias. ¿Qué significa estas premisas? ¿Qué significa lo que ustedes observan o leyeron? ¿Qué significa esta palabra transición? Existe un cambio. Ya, muy bien. Exactamente, ¿no es cierto? Entonces hay un cambio, ¿no es cierto? Yo me acuerdo que en unos países, ¿cierto? En unos países asiáticos, la parte de la didáctica, ¿no es cierto? De la enseñanza es de acuerdo a lo que pide el mercado, ¿cierto? De acuerdo a las profesiones, de acuerdo a lo que piden las empresas. Entonces, todo esto se necesita una renovación urgente. ¿Alguien está con el micrófono prendido? ¿Alguien está con el micrófono prendido de pronto? No sé, ya, perfecto. Entonces, ya le encontramos. Ya, muy bien. Entonces, estábamos hablando, ¿no es cierto?, que se necesita un cambio desde la escuela, en el colegio, incluso en nuestro país, ¿no es cierto?, en base a las necesidades empresariales, en base a crear emprendimientos, ¿no es cierto?, en base a lo que está surgiendo, a los cambios vertiginosos de la sociedad. En otros países, por ejemplo, estos cambios se han realizado de una manera desde la niñez. Ustedes ven en Japón, ¿no es cierto?, cómo la forma de educación, ¿no es cierto?, para ellos, ¿no es cierto?, en el caso de la limpieza, solo en la limpieza vemos, ¿no es cierto?, en la limpieza, ¿no es cierto?, ellos mismos limpian los pupitres, como los niños mismos de pronto lavan su propia taza, sus propios vasos, van a los mundiales, ¿no es cierto? Y ellos no les da vergüenza ir a recoger la basura de otras personas. Aquí de pronto no tenemos esa cultura, ¿no es cierto? No tenemos, digo que no tenemos porque no se ha visto. Tal vez una persona diga, sí, yo hago esto, o alguien que vaya con una funda de basura desde ahí a la playa cuando esté de paseo y de pronto recoge y dijo, no, ¿por qué voy a hacer eso si le toca a la persona de, qué sé yo, del aseo y así sucesivamente, ¿no? Miren que la cultura, el desarrollo de la cultura es bien importante, ¿no es cierto? El clima laboral, mejoramiento del clima laboral en una organización, tanto pública como privada, es importantísimo, pero todo esto viene desde casa, como decía Pestalozzi, todo viene desde casa, ¿cierto? Todo viene desde la familia, ¿no es cierto? Desde los valores y principios, ¿no es cierto? Que en la familia recibí, ¿cierto? Entonces, todo eso, que no nos dé vergüenza de pronto barrer, ¿no?, o recoger una basura que no ha sido de nosotros. Otras culturas, ¿no? Miren, ellos lo hacen y nada, no pasa nada, ¿no es cierto? Miren, desde ahí comienza el cambio, ¿no es cierto? Desde ahí comienza el pilar fundamental, ¿no es cierto? La renovación de la metodología, ¿cierto? Los cambios en la renovación metodológica, ¿no es cierto? Entonces, como decían, desde el panadero, ¿no es cierto? El panadero tiene diferentes tipos de métodos, recetas, etcétera, y el otro también tiene. Entonces, todos hacen un pan, pero sale diferente, ¿cierto? Sale diferente. Entonces, esa es la metodología, ¿no es cierto? Igual, ¿no es cierto?, que cambiemos, ¿no es cierto?, nuestra forma de ver las cosas, pero de una manera positiva, ¿cierto? Muy bien. Tenemos ahora la innovación en la educación, ¿cierto?
Parte de esta innovación, ¿no es cierto?, es la renovación curricular, ¿cierto?, por competencia. Metodológica a través de metodologías activas, ¿cierto?, activas en donde ya vamos a ver varios tipos de métodos, ¿no es cierto?, más adelante, varios tipos de métodos que nos pueden ayudar, ¿no es cierto?, incluso para los que han hecho ya tesis, ustedes saben que hay varios tipos en la parte de la metodología, hay varios tipos de métodos, tipos de diseños, de investigación, niveles de investigación, ¿no es cierto? Hay investigaciones que realmente han sido activas y participativas, ¿no es cierto? Hay investigaciones longitudinales que son prácticamente superan un año entero, o sea, de esas que de pronto en la parte social se van, involucran con las comunidades, ¿no es cierto?, del Oriente y identifican, ¿no?, como de pronto su alimentación, etcétera, no se queda solo un año, 2 años, sino 3 años, ¿no es cierto? Es un tipo de investigación longitudinal larga, ¿no? Una investigación transversal, por ejemplo, tiene otro tipo de metodología un poco más corta, es la que generalmente se hace para una tesis, ¿no? Entonces, la renovación de roles también es importante, los roles, ¿no? Ya no es el profesor el que de pronto el que tiene la última palabra, ¿no es cierto? También el alumno es el pionero, también y responsable del aprendizaje. La renovación de la evaluación también es importante. Yo creo que todavía es importante la renovación de la evaluación. La evaluación debe ser un poco diferente desde la escuela al colegio, ¿no es cierto? Más participativa, más práctica, ¿no es cierto? De acuerdo a la realidad, ¿no? Y de acuerdo a los cambios, ¿no es cierto?, que tenemos actualmente. Tenemos también los paradigmas, ¿no es cierto? Un cambio de paradigma. ¿Qué significa un cambio de paradigma en el sistema de educación? ¿Cierto? Centrado del profesor hacia el alumno, ¿cierto? Y un cambio de paradigma que debe ser prácticamente centrado en la enseñanza, hacia el aprendizaje, ¿no es cierto? Que significa una innovación, ¿cierto? Entonces, necesitan desde la niñez, desde sus hijos, ¿no es cierto?, la metodología que ustedes aplican o la metodología del profesor, o si usted puede ser complementario con ellos, es importantísimo. La metodología en capacitación, cuando usted sea capacitador también, ¿no es cierto?, de pronto ahí también es importante, ¿no? Yo me acuerdo que, bueno, yo en las clases participativas hago les hago pausas activas en cada instante que duran unos 5 o 6 minutos, yo creo que menos de 5 minutos, unos 3 minutos, en donde esas pausas activas le ayudan a las personas, ¿cierto? Algunas personas como vienen temprano, van y de pronto se van durmiéndose en el bus, de pronto, y necesitan, ¿no es cierto?, estirar los brazos, estirar las piernas. Entonces, todo eso es importante, no solo estar sentado, vamos a recorrer el puesto, de pronto incluso en las bibliotecas, ya el cambio es diferente, ¿no es cierto? Está en la biblioteca, ya está una colchoneta, de pronto está una almohada donde se pueda sentarse, donde se pueda leer tranquilamente el libro, entonces ya no es tan rígido en un asiento, ¿no es cierto? Entonces, mire, ya esto ha cambiado, ¿no es cierto? Muy bien. Tenemos ahora lo que les decía acerca del método, ¿cierto? ¿Qué significa punto de llegada, cierto? Entonces, ¿qué significa camino, cierto? El punto de llegada es justamente, ustedes ven a los atletas que corren y llegan a la meta, eso es, ¿cierto? El camino, la meta, ¿cierto? El método. Camino para llegar a un fin, ¿cierto? Llego a la meta, ese es mi fin, ¿cierto? Entonces, aquí es indispensable, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los tipos de métodos y pasos para llegar a un determinado objetivo, ¿cierto? Entonces nosotros incluso en administración tenemos varios tipos de métodos, ¿cierto? Varios tipos incluso de objetivos, los objetivos dentro de la planificación estratégica para llegar a su cumplimiento. Existen también tácticos, los objetivos tácticos, operacionales, ¿no es cierto? Entonces hay objetivos incluso que se pueden llegar a cumplirse durante un tiempo determinado, puede ser 1 mes, 2 meses, 3 meses, pero eso depende muchísimo del método en que uno utilice. Pueden utilizar varios tipos de métodos y llegar al resultado. Cada persona utiliza, como le digo, en el caso del panadero, cada persona utiliza un método, pero el resultado es el que realmente
sirve, ¿no es cierto? Entonces, esa es la parte del método. Entonces, por eso dice, implica un proceso de ordenamiento y una dirección del pensamiento, de la acción para lograr algo previamente determinado, ¿cierto? Entonces, miren, también el método tiene varios aspectos también. Varios aspectos. Uno de los aspectos importantes del método es la técnica. ¿Qué técnica yo aplico aquí? ¿Qué técnica yo aplico para realizar de pronto un correcto trabajo? El método. De pronto en una empresa todos están haciendo lo mismo, ¿no es cierto? En un departamento, pero cada uno ya sabe cómo hacer una técnica más rápido o menos rápido, o de pronto le falta un poquito. No todos somos iguales. No todos aprendemos de la misma forma, ¿no es cierto? La técnica es la que nosotros hemos desarrollado con el tiempo. Cada uno ha desarrollado una técnica para el aprendizaje, una técnica para su trabajo, para realizar su trabajo correctamente, ¿no es cierto? Entonces, unos pueden hacerlo más rápido y obtienen buenos resultados, otros un poco más lento, obtienen también buenos resultados, ¿no es cierto? Entonces, todo depende incluso de nuestra forma de ser y nuestro temperamento. En el método, a pesar de que no esté escrito, es importantísimo que cada persona se conozca a sí misma, conozca las técnicas que se puede aplicar, ¿cierto? Lo que me sirve a mí, ¿cierto? Entonces, pero también el temperamento. Nosotros cada persona tiene sus diferentes tipos de temperamento, como por ejemplo, un temperamento colérico, otros de pronto flemático, otros de pronto melancólico, y eso justamente se da en talento humano, los tipos de temperamento que se amplía un poquito más. Entonces, en estos y otros sanguíneos. Entonces, todo depende. Nuestros compañeros coléricos generalmente tienen digamos, un carácter fuerte, sí, pero tienen sus ventajas y desventajas. Entonces, cada uno, ¿no es cierto? Una de las ventajas de este tipo de temperamento es que estas personas son elegidas para lograr resultados, especialmente en talento humano. En las pruebas psicológicas, para un jefe, ellos ponen una persona con temperamento colérico, pero justamente que les hagan las pruebas. Entonces, el método que estas personas utilizan para lograr resultados eficientes, especialmente con el equipo, tienen un gran poder de liderazgo. Es lo que les interesa a las empresas. No son paternalistas, no son tan flexibles, sino quieren una persona que de pronto les haga trabajar al equipo, ¿sí? Hay otro tipo de temperamento, como les manifestaba, y tienen varios tipos de métodos, ¿cierto? Entonces, la técnica que cada uno desarrolla es diferente. La técnica del colérico, el método que utiliza es diferente a la técnica, por ejemplo, de una persona con temperamento sanguíneo. ¿Cuáles son los sanguíneos? Son las personas que de pronto en nuestra empresa, nuestra organización son chistosos, hacen chistes, están de aquí para allá. Y generalmente a ellos se les contrata para ventas, son muy buenos para ventas porque ellos no tienen miedo de ganar clientes, ellos ganan clientes, ellos son muy empáticos, etcétera, ¿cierto? Entonces, él también, este tipo de personas son muy buenas para ventas, para las comunicaciones, ¿no es cierto? Para tener un taller de clientes, ¿no es cierto? Y tienen diferentes métodos, asimismo, ellos que han aplicado a lo largo de su vida, de su experiencia y las técnicas, ¿no es cierto? Para aprender y también para conseguir los resultados. Y asimismo, vamos hablando de otro tipo de temperamento, como es, por ejemplo, las personas con temperamento flemático. Personas flemático-melancólicas son personas muy, muy puntuales, ¿no? Personas de pronto que son muy exactas en los números, especialmente para contabilidad. En las pruebas psicológicas le contratan para contabilidad porque ellos están pendientes de cobros, de pagos, de pago de impuestos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, miren, cada persona hemos tenido varios tipos de métodos y asimismo métodos de la enseñanza. A ver, Robón, ¿algo quiere decir? Así, ingeniera, lo que estamos aprendiendo dice que el método es más amplio que la técnica, ¿no? Así es. Indudablemente que sí, pero tengo una duda. Tal vez podría valer que para alcanzar una técnica la meta sería válida, o sea, es procedente utilizar la meta para poder alcanzar la técnica o no. No le escuché bien. Algo decía o sea, lo que le entendí es que el método, claro, es más amplio que la técnica, lógicamente. Dentro de
Dentro del método está la técnica que uno aplica, ¿no es cierto? En diferentes aspectos, ¿no es cierto? Eso es lo que yo le entendí. Y lo demás no estuvo un poquito, no le O escuché. sea, la pregunta sería, ¿podemos obtener a través de la meta alcanzar una técnica? ¿Vale la meta para poder alcanzar una técnica? ¿Sí o no? Tal vez. Se me ocurre preguntar. Vale la meta para alcanzar una técnica, dice. ¿Se puede considerar a una meta para poder alcanzar Es una como, técnica? lógicamente, le voy a decir un ejemplo. Cuando un deportista, un corredor especialmente, llega a la meta, ¿no es cierto? Esa es la meta, ¿no es cierto? Llega a la meta. Pero atrás de ese deportista, ¿no es cierto? Tiene que tener una técnica, ¿no es cierto? Para de pronto a realizar sus ejercicios, por ejemplo, ¿no es cierto? Realizar sus ejercicios, de pronto para correr, ejercicios de pronto para ser más rápido que la otra persona, ¿no es cierto? Entonces desarrolla una gran cantidad de técnicas, ¿cierto? Para lograr su objetivo. Entonces, el objetivo de este corredor es la meta, ¿no es cierto? Entonces, por eso dice que el método es más amplio que la técnica, ¿cierto? Entonces, el método, ¿no es cierto? Es el camino hacia donde debo llegar, pero ¿a través de qué? A través de una técnica. Entonces, como les mencionaba, cada persona se genera a sí misma su propia técnica para llegar a un método especial. Como les dije anteriormente, hay varios tipos de personalidad, de temperamento, como les dije, el sanguíneo, el colérico, de pronto la persona flemática, melancólica, ¿no es cierto? Y así, cada persona, nosotros en nuestros compañeros hemos identificado eso, ¿no es cierto? Cada persona es diferente y tiene diferentes tipos de técnicas para llegar a un método especial, ¿no? Entonces, mire, aquí tenemos ahora que justamente lo que usted manifestaba, que es la técnica, ¿no es cierto? Conviene al modo de actuar objetivamente para alcanzar una meta, es lo que le mencionaba anteriormente, ¿no es cierto? Para alcanzar la técnica del panadero, por ejemplo, para hacer el pan, vamos a admitir a esta persona. Ya, muy bien. Es diferente, ¿no es cierto?, para alcanzar que una meta, ¿no es cierto? Entonces, es importante tener bien claro esto, ¿no es cierto? Entonces, utiliza varios recursos, ¿no es cierto? En especial en el aprendizaje. Se utiliza varios recursos para el aprendizaje. Eso es bien importante, ¿no? Dentro de la técnica se utiliza varios recursos, ¿cierto? Varios recursos que usted utiliza, por ejemplo, en el caso del panadero, tiene una técnica, pero utiliza varios recursos para lograr el método, ¿no es cierto? Con cierta técnica, ¿cierto? En el caso del método de la enseñanza, ¿cierto? Entonces, en este caso del método de la enseñanza, el conjunto de métodos y técnicas lógicamente coordinadas para dirigir el aprendizaje del alumno hacia determinados objetivos, ¿cierto? Entonces, el método es quien da el sentido de unidad, ¿no es cierto? Todos los pasos de enseñanza y del aprendizaje, principalmente en lo que atañe a la presentación de la materia y a la elaboración de la misma. Entonces, aquí hablamos ya del método de enseñanza, ¿no es cierto? Entonces, ya hablamos de que justamente el conjunto de pequeños métodos y técnicas coordinadas hacia el aprendizaje. Entonces, mire, cada uno, en el caso de un profesor, de un docente, cada uno sabe tener su propia técnica, ¿no es cierto?, para lograr un correcto aprendizaje, ¿no es cierto? En caso de un capacitador también, en el caso de un coach también es diferente, ¿no es cierto? Una capacitación de pronto y un coach es diferente lo que hacen los dos, ¿no es cierto? El objetivo, la técnica para llegar a ese método es diferente. Vamos a hablar ahora acerca del método didáctico, ¿cierto? El método didáctico. Entonces, en el método didáctico tiende a dirigir el aprendizaje, ¿cierto? Desde la presentación y la elaboración de la materia hasta la verificación del aprendizaje, ¿no es cierto? Aquí, en el método didáctico, ¿no es cierto?, indica, ¿no es cierto?, prácticamente los procedimientos, ¿cierto?, que están involucrados, ¿no es cierto?, en la argumentación, ¿cierto?, de la materia, ¿cierto? Todo lo que significa la materia y cómo se verifica este aprendizaje, ¿cierto? En el caso dado, ustedes también creo que van a tener unos documentos que
no documentos, digamos, no artículos que van a leer, ¿no es cierto? Es un tipo de lectura comprensiva, ¿cierto? Ahora, con la globalización, con el internet, etcétera, con el WhatsApp, ahora estamos acostumbrados a leer, leer rapidísimo y corto, ¿no es cierto? Entonces, y hemos perdido ese espíritu de leer, ¿no es cierto? De pronto un libro virtual, ¿cierto? Un libro físico, ¿cierto? Entonces, mire, entonces, ¿cómo yo me evalúo yo? El aprendizaje, ¿no es cierto? ¿Cómo sé que estoy comprendiendo y entendiendo, ¿no es cierto? Las técnicas de enseñanza, ¿cierto? El recurso didáctico al cual se acude para concretar un momento de la lección, ¿cierto? Para alcanzar los objetivos, un método didáctico necesita echar mano de una serie de técnicas, ¿cierto? Mira, aquí nuevamente hablamos de las técnicas, ¿no es cierto? Entonces, aquí el conjunto de las técnicas para, lógicamente, llegar a un objetivo principal. Muy bien. Entonces, ahorita vamos a hacer una pausa de unos 20 minutos para que usted de pronto, no sé, descanse un ratito y nos volvemos a conectar. ¿Sí? Pero no salga de la cámara, sino simplemente apaga la cámara y el micrófono, nada más. Nos volvemos a conectar en 20 minutos. Sí, muchas gracias. Muy bien, eso para que tengan un poco de receso. Ya, muy bien. Vamos ahora a continuar con los métodos didácticos, ¿no es cierto? Bueno, rapidito, esto es simplemente es un resumen, nada más, ¿no es cierto? En función de la participación de los alumnos, la globalización de los conocimientos, la relación profesor-alumno, el trabajo del alumno, el abordaje del tema de estudio, aceptación de lo enseñado, sistematización de la materia, representación de la calidad, organización de la materia, forma de razonamiento y fines de la acción formativa. O sea, todo esto son en función del alumno, ¿cierto? La participación es importantísima, ¿no es cierto? Globalización de los conocimientos, ¿no es cierto? Es justamente por los cambios vertiginosos, ya los conocimientos están globalizados, ya tenemos acceso a todo tipo de información, ¿no es cierto? La relación de profesor-alumno es importantísima en el parte de la metodología de la enseñanza, ¿no es cierto? La confianza que se desprende de cada uno, ¿no es cierto? Entonces, el trabajo del alumno también, la responsabilidad que tiene con respecto a las tareas. El tema de estudio es importante, ¿no? El abordaje del tema de estudio con respecto a las materias que igual van a recibir, ¿cierto? La aceptación de lo enseñado, ¿cierto? La sistematización de la materia, cómo uno compila, se puede identificar el método sintético, ¿no es cierto? Sintetizar, vamos a admitir a esta persona, ya muy bien. Sintetizar la materia, ¿no? Sintetizar la materia. Muy bien. Algo me dijo Ah, se me escucha muy bajo, me dicen. Algo me indicó que se me escucha muy bajo. Está bien. Está claro. Ya. Bueno, me voy a acercar un poquito más al micrófono. Ya, entonces, todos estos métodos son importantísimos, ¿no es cierto?, para la formación en las distintas materias que ustedes están recibiendo y van a recibir. Vamos ahora a ver los métodos según la naturaleza de los fines que procuran alcanzar, ¿no es cierto? Tenemos el método de investigación, ¿cierto? Busca acrecentar o profundizar nuestros conocimientos, ¿no es cierto? Cuando uno tiene una duda, ¿no es cierto?, con respecto a una tarea, con respecto a una investigación, ¿no es cierto? Entonces, estos métodos buscan profundizar, ¿no es cierto? Quiero conocer más un poco de esto, ¿no es cierto? Quiero saber más en detalle, ¿no es cierto? Tipo de método de investigación, de organización. Trabajan sobre los hechos, ¿cierto? Hechos conocidos, ¿no es cierto? Algo que yo ya conozco. Entonces, ¿qué hago aquí? Yo deseo ordenar, ¿no es cierto? Entonces, pero lo hago, ¿no es cierto?, con eficiencia, ¿no es cierto? Aquí en administración, ¿no es cierto?, hay una clara diferencia entre eficiencia y eficacia. ¿Quién me dice cuál es la eficiencia, cuál es la eficacia?
Eficiencia, trabajar con excelencia, trabajar bien. Eficacia, el efecto que causa. Y es Ya, muy eficaz. bien. ¿Alguien más? Muy bien. ¿Alguien más me indica sobre la diferencia entre eficiencia y eficacia? ¿Alguien más? ¿Cuándo es en una organización, cuándo alguien es eficaz y cuándo alguien es eficiente? Eficaces en que una actividad se haga de forma pulcra, ¿se podría decir? Ya, siga. ¿Y? Y eficiente es que para llegar a la eficacia hizo un proceso bien llevado. Ya, muy bien. Todo aporte es bienvenido. Sí, todo aporte. Muy bien, María. Gracias por su participación. Vamos a ver otra participación que nos indique cuándo es alguien eficiente y cuándo alguien es eficaz. La eficacia es hacer las cosas correctas, pero la eficiencia vendría a ser como hacer las cosas bien. Ya, muy bien. Vamos a ver, ¿alguien más? Gracias por su participación. ¿Alguien más? Sí, yo podría considerar también que eficiente, bueno, para mí, ¿no? Con todo el derecho a equivocarme, está relativo a dar cumplimiento, a tener justamente eso, ser eficiente, pero eficacia yo lo podría considerar dentro del marco de resultados, ¿no? Ser eficaz para mí significa responder con resultados a un trabajo, ¿no? Puede ser. Ya, muy bien. Gracias por su participación. ¿Alguien más de pronto desea intervenir con la diferencia entre eficiencia y eficacia? Y a ver qué nos dice. A ver, vamos a ver qué nos dice aquí. A ver, Andrés. ¿Qué nos dice Irma? María ya nos indicó, ¿no? Patricia. A ver qué nos dice acerca de la eficiencia y eficacia. ¿Cuál es la diferencia? Miren que estamos a 24. Buenas noches. Eficiencia para mí es realizar un trabajo que lo están ordenando, y eficacia es hacerlo de manera, ¿cómo le podría explicar? De manera, no sé, quizás en mi trabajo. Yo pongo un ejemplo en mi trabajo. Ya, Tengo muy un bien. restaurante. La eficiencia es ser eficiente en el servicio al consumidor. No sé, le pregunto cómo está el plato y nada más. Y la eficacia es sacar ese producto rápido y que el cliente quede satisfecho ante el producto que se le brinda. Ya, muy bien. Gracias por su participación. ¿Alguien más? Muy bien. Miren que en el método de la organización, ¿no es cierto? Especialmente con respecto a lo que se realiza, ya se conoce, ya se tiene conocimiento, ¿no es cierto? Muy bien. Vamos a hablar acerca de la eficiencia y eficacia en las organizaciones, ¿no es cierto? La eficiencia, ¿no es cierto? Yo quiero un resultado, ¿cierto? Una persona, de pronto un dueño de una organización o un emprendedor quiere un resultado, ¿cierto? Dice, voy a ser eficiente. ¿Cómo voy a ser eficiente? Simplemente quiero llegar a ese resultado, pero utilizando la mínima cantidad de recursos. Por ejemplo, no de pronto si no desperdicio el equipo, los materiales, qué sé yo, o compro de pronto una máquina que no es, de pronto no es tan necesaria. Por ejemplo, les digo un caso, ¿no? Que no es de eficiencia, lo que les voy a decir, el caso, ¿no? En una organización, por ejemplo, todos eran de servicio al cliente, tenían sus teléfonos convencionales como los tenemos hasta hoy, ¿no es cierto? Los teléfonos
que inalámbricos convencionales, ¿cierto? Casi todos en su mayoría trabajaban de esta forma, pero por falta de comunicación el jefe un día se emocionó, digo falta de comunicación porque no les indicó a los de una empresa, y es una empresa grande, es una empresa de marca, o sea, de una marca reconocida. Entonces el servicio de postventa entonces les dijo, les voy a comprar auriculares, ¿cierto? No les dijo si necesitan, no les dijo si requieren, no les preguntó, no investigó, no trabajó en ello, simplemente él se le ocurrió hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Compró los auriculares y en un mes todos estaban con malestar, estaban estresados, se topaban los oídos y decía, ¿qué es lo que les pasa? Dice, no, es que no estamos acostumbrados, nos pitan en el oído, el timbre y todo eso, entonces causó un malestar. ¿Qué es lo que pasó ahí? Retiró los auriculares y otra vez les volvió con los teléfonos convencionales que sí servían. Entonces, eso no es ser eficiente, tampoco ser eficaz, ¿no? Entonces, digamos, es así, ¿no es cierto? La eficiencia es utilizar la cantidad mínima de recursos, ¿cierto? Posibles para lograr un resultado. Ahí soy eficiente. No malgasto los recursos, materiales, equipos de oficina. Incluso yo me acuerdo que una organización hicieron un concurso del departamento que menos papel bond gastaba y utilizaban el de reciclaje y con un premio, porque todos decían no gasten, nadie hacía caso. Entonces una motivación, de pronto un premio, una cena, un almuerzo, no sé, un paseo, todos se apuraron y ganaron, ¿cierto? Un departamento ganó. Entonces, miren, es la eficiencia, utilizar la cantidad mínima de recursos para lograr un resultado. Vamos a ver, María, ¿qué nos dice? O sea, yo tengo bueno, les voy a contar, capaz que esto es de eficiencia. Tenía que hacer un campeonato de jóvenes que el municipio de Quito estaba promulgando. Entonces, dentro de este campeonato nosotros no teníamos presupuesto, pero sin embargo, como se trabaja con la comunidad y hay gente allegada a nosotros, yo hice las gestiones para las donaciones de trofeos y medallas y lo logré sin recursos. ¿Podría ser un ejemplo de eficiencia? Exactamente, perfecto, muy bien, María. Gracias por su ejemplo, ¿no es cierto? También me dice Mary, usted también, Mary Congo dice, eficiencia conseguir algo que se propone y la eficiencia puede ser conseguir lograr un objetivo con menos recursos. Perfecto, Mary, muy bien, gracias por su aportación. Exactamente, utilizar la menor cantidad de recursos posibles y lograr el resultado, ¿cierto? No todas las organizaciones son eficientes, unas son eficaces también, no quiere decir que el eficaz no sirve, no. Eficaz, en cambio, no importa los recursos sacrificados, los recursos utilizados, con tal de llegar al resultado que se requiere obtener, ¿cierto? Entonces, no es que ninguna empresa va a ser eficaz, ni ninguna empresa va a ser eficiente, unas serán eficaces, otras serán eficientes, ¿cierto? Entonces, todo depende de quién esté al mando, de quién es la persona que organiza el equipo. Pero lo más importante, ¿no es cierto?, es no sacrificar tantos recursos, el material, ¿cierto?, el equipo, etcétera, ¿no es cierto?, que a veces hay algunas organizaciones que de pronto hay una máquina, que de pronto una máquina que se descompone, le componen y ya está bien y los operarios ya saben, entonces, pero después alguien compra y de pronto es otra máquina de, qué sé yo, de algún otro país, ¿no es cierto? Y cuánto costó y luego después resulta que solo una persona de ese país arregla cada 2 años, cada 3 años, y eso es verídico, ¿no? Entonces, y viene esta persona y hace el mantenimiento porque solo esa persona sabe y cuando resulta que esa máquina se para, entonces todo mundo en la producción hay problemas, etcétera. Miren que hay casos que a veces dicen, no, pero ¿por qué no le enseñan? Les enseñan, pero luego después resulta que no, que se olvidan o alguien de pronto hizo algo y de pronto dañó esa máquina. Incluso en unas empresas grandes que de pronto uno piensa, no, ¿qué va a hacer esta empresa que de pronto va a realizar esta situación? Entonces hay estas organizaciones, mire, entonces las organizaciones pueden ser eficaces y pueden ser eficientes, ¿cierto? Aquí en el método de la organización dice trabajar sobre hechos conocidos. Yo conozco la máquina, yo conozco el equipo, etcétera. Yo conozco a qué resultado debo llegar, ¿cierto? Entonces, mire, esto es este tipo de método. Hago énfasis cuando le pregunté
¿no es cierto? En la evaluación dice, el método de organización es eficaz, utiliza esfuerzos eficaces o eficientes. Usted ya sabe bien claramente, entonces es un proceso de eficiencia, ¿no es cierto? Utilizar la menor cantidad de recursos posibles, no malgastarlos, para llegar a obtener un resultado. Tenemos ahora, por ejemplo, el método de transición, ¿cierto? Entonces, este método está destinado a transmitir conocimientos, actitudes o destrezas que son nuevos para el alumno, ¿cierto? ¿Cómo usted transmite en su sitio de trabajo conocimientos y actitudes o destrezas? Usted es generoso para transmitir conocimientos, actitudes y destrezas. Dicen actitudes con C. También hay otra diferencia entre aptitudes con P, ¿cierto? La aptitud con... ¿Cuál es la diferencia? Vamos a ver ahora la diferencia entre actitud con C y aptitud con P. ¿Cuál será la diferencia? ¿Cuál sería la diferencia? A ver, ¿quién me dice? Aptitud con P y actitud con C. Aptitud, ser apto para desarrollar algún evento o alguna cuestión, ¿no? Y actitud, la manera de actuar. Eso, muy bien, ¿no es cierto? ¿Alguien más de pronto? ¿Alguien más nos indica la diferencia entre actitud con C y aptitud con P? ¿Alguien más? A ver, vamos a ver. Julio. De pronto. Ya. La aptitud sería la capacidad de realizar bien las cosas, ¿no? Y la actitud vendría a ser como un estado de ánimo que da para realizar cualquier actividad. Ya, muy bien. ¿Alguien más? De pronto una diferencia entre actitud y aptitud con C. Bueno, para mí actitud con C viene a ser la manera como uno puede afrontar las cosas, ¿no? En la forma, ¿no? Y actitud con P ya involucra un poquito más a lo profesional, las destrezas, cómo poder afrontar también. Exactamente, muy bien. Gracias por su participación, igual a todos. Gracias por su participación. ¿Alguien más de pronto desea intervenir con respecto a la diferencia entre actitud y aptitud? Yo, la aptitud pienso que es la capacidad de una persona para adquirir algún conocimiento o habilidad. Pauli. Y la actitud es el resultado de emociones, sean estas tristes o alegres. Bien, muy bien, gracias Gisela. Gracias por su participación. ¿Alguien más de pronto? Yo pienso que la actitud con C, digamos, puede ser un estado, el ánimo, dependiendo de cada una de las personas, como realicen o desempeñen alguna cosa. Y la actitud con P, digamos, es como dice, recalco lo que dice la compañera, de cómo tú hagas las cosas en negativo o positivo, ya sea físico o psicológico, emocional. Ya, muy bien. Gracias por su participación. Muy bien. ¿Alguien más de pronto? Profe. ¿Sí? A ver, Mary. A ver, la actitud con P puede ser la inteligencia emocional también. ¿Ya? Y la actitud con C puede ser la forma de la persona como puede comprender las cosas. Ya, correcto, sí. De forma negativa Muy puede bien. ser. Muchas gracias. Algo que se entrecortó. Gracias, Mary. ¿Alguien más de pronto? Yo, profesora. A ver, A ver, siga. la aptitud con P es la postura con la cual tomamos las cosas, o el pensamiento, si queremos hacerlo bien, o si queremos hacerlo más o menos, o queremos hacerlo mal. Y en cambio, la actitud con C es el conocimiento que tenemos, que podríamos o no realizarlo. Esa para mí es la diferencia básica. O sea, la aptitud es cómo nosotros enfrentamos lo que vamos a hacer. Ya, Eso muy es. bien. Gracias, Fabricio. Gracias a todos por su participación. Muy bien. Entonces, miren,
actitud, como ustedes lo han dicho, ¿cómo es mi actitud hacia los demás? ¿Cómo es mi actitud hacia mis compañeros? ¿Cómo yo, ¿no es cierto?, me desenvuelvo con mis compañeros en el sentido de que de pronto, ¿qué actitud tengo, no? ¿Cierto? En el caso dado de compartir mi conocimiento, si soy generosa en eso, si me privo de eso, ¿no es cierto? ¿Qué actitud tomo, por ejemplo, si soy amable, ¿no es cierto? Si no lo soy, ¿cierto? Si de pronto he entendido un mal día y de pronto reacciono como una chispa, ¿cierto? Eso también. Entonces, esa es la actitud, ¿no? Puede ser una actitud negativa con respecto a un problema o puede ser una actitud positiva con respecto a un problema. Una actitud asertiva es la mejor solución. ¿Qué quiere decir? La asertividad no quiere decir sí a todo, también decir no, pero con respeto, con cariño, ¿no es cierto? Con responsabilidad, ¿no es cierto? Tampoco es decir, bueno, yo tengo una buena actitud y les hago el trabajo a mis otros compañeros. No, eso tampoco es, ¿no es cierto? Entonces, no, es la responsabilidad que yo tengo con mi área, ¿no es cierto? Y si alguien nuevo viene, ¿no es cierto? Eso siempre pasa, ¿qué actitud tengo con el nuevo, con la nueva persona que se integra al departamento que estoy yo, ¿cierto? Que se integra al departamento de contabilidad, al de marketing. A ver, si alguien Metodologías del aprendizaje. Sí, exactamente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué actitud yo tengo, no es cierto? ¿Cómo es mi forma de reaccionar frente a una situación? ¿Sí? Es la actitud, ¿no es cierto? La forma de transmitir, ¿cierto? Mi conocimiento, ¿no es cierto? A veces al nuevo le decimos, le compartimos nuestro conocimiento, porque lógicamente hay que hacer una inducción. ¿Alguien está hablando? No sé. ¿Alguien está hablando? Por favor, silenciar el micrófono. Ya, gracias. Bueno, como les decía el ejemplo, ¿no? ¿Cómo yo transmito mi conocimiento, mi experiencia a la nueva persona, ¿cierto? Para capacitarle, para inducirle. A veces le dicen un montón de cosas y la persona se queda aturdida en un día y de pronto anota o graba o filma, ¿no es cierto? Entonces, porque de pronto no se tiene mucho tiempo, pero la actitud es la que va a relajar a la persona, ¿cierto? Y para que entienda cómo es el proceso, ¿no es cierto?, de que debe realizar cierta actividad, ¿cierto? De acuerdo al perfil del puesto, ¿cierto? Entonces, mire, la transmisión de conocimiento también debe ser de acuerdo a la actitud, como dice el método de transmisión. En cambio, en la aptitud, como les estaba preguntando, prácticamente es una serie de habilidades o destrezas que usted ya lo tiene, ¿cierto? Que usted tiene, de pronto alguien tiene una habilidad, qué sé yo, para hacer para hacer pautajes. Es increíble en el Facebook, eso, unas promociones y todo, y aprendido, y hace videos, como tienen por ejemplo, sus hijos, ¿no? Habilidad de pronto para el TikTok, para hacer, para de pronto poner un collage de un video, o poner, qué sé yo, animaciones, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, y les gusta y eso realizan y exponen, incluso en las organizaciones, en las empresas, ¿no? Es una aptitud, una destreza, ¿no? Una habilidad que uno tiene. Algunos tienen habilidades más numéricas, otros de pronto un poco más de escritura, ¿no es cierto? Entonces, eso es la aptitud con P, ¿no es cierto? Aquí tenemos el método de transmisión. ¿Cómo yo transmito esa información a alguien, no? Y conocimientos y destrezas, ¿no es cierto? Que son nuevos puede ser para un alumno o para una persona nueva que ingresa a una organización, ¿cierto? Todos en algún momento hemos sido una vez nuevos en una organización y alguien nos ayudó a la inducción, porque es necesario, un talento humano pide eso, ¿no es cierto? Porque no se le puede votar a la persona igual al alumno o al estudiante y nada más, ¿no? Entonces, este método de transmisión es importantísimo. Miren, una pregunta de la prueba, pues el método de transmisión es importante, ¿no es cierto? El transmitir conocimientos, actitudes y destrezas, sí, ¿no es cierto? Es importantísimo. Estas tres partes importantísimas, ¿no? ¿En qué experiencias ustedes han tenido con respecto a esta situación? A ver si alguien me comenta. Con respecto a transmitir información,
a una persona recién llegada de una organización? O de pronto, ¿cómo fue? ¿Cómo le transmitieron a usted? ¿Alguien iba a decir algo? A ver, digamos unos ejemplos del método de transmisión. ¿Alguien más? El momento de subir a una tarima y pronunciar un discurso, una alocución, ya se está transmitiendo. Algo que yo he aprendido, algo que yo leí, me preparé, di el discurso, envié el mensaje, entonces a través del mensaje estoy transmitiendo una idea, una ideología, mi pensamiento o algún otro conocimiento, alguna experiencia. Ya, muy bien, Edison. Muy bien. ¿Alguien más de pronto, alguna experiencia que haya tenido con respecto a esto? ¿Alguien que de pronto le hayan transmitido o usted haya transmitido esa información o conocimiento? ¿Saben por qué es importante en las organizaciones? De esto les voy a contar un caso, ¿no? Voy a contar un caso, ¿no? De una organización asimismo casi muy grande, ¿no? Una organización. Resulta que llegó una persona de reemplazo. Resulta que la persona de reemplazo, porque iba a tomar vacaciones de un mes, le enseñan algo, le enseñan lo prioridad, ¿no es cierto? En este caso era asimismo postventa, cada uno tenía su cartera de clientes. ¿Qué es lo que realiza? El proceso del método de la transmisión, ¿no es cierto? Transmitir igual el conocimiento, como es incluso el programa, cómo es el sistema, cuáles son los clientes, cómo se debe tratar, la actitud que debe tener con los clientes, etcétera, ¿no es cierto? Cómo es las características de la personalidad, temperamento de los clientes también, porque no es lo mismo tratar con un cliente colérico, con un cliente flemático, cliente colérico es un poco más preciso, más objetivo, no tiene mucho tiempo, el flemático es más minucioso, de precios, el producto, precio y plaza, todo lo que sea económico es muy minucioso en precios, hace una gran investigación para comprar algo, ¿no es cierto? No se convence de nada, entonces cada uno tiene ciertas características. Pero ¿qué es lo que pasó con esta situación? Le indica y resulta que no le han dado toda la cartera de clientes a esta persona que reemplaza. Le han dado una parte de una cartera de clientes, ¿no? Los más pequeñitos, digamos, los que compran un poco menos, pero los clientes grandes no le dieron. Cuando pasa algo, hay problemas, ¿no es cierto? Comienzan a llamar a la persona que está tomando vacaciones ahí en la playa, ahí en el lugar, ¿qué pasa con este cliente? No le ha dado, cómo se organiza, cómo es, todo el tiempo llamándole en vacaciones, hasta que regresó la persona. Y le preguntamos, ¿no es cierto?, que por qué no le compartió toda la información a la persona que le iba a reemplazar, ¿no es cierto?, de los clientes importantes, ¿no es cierto?, y tenían que llamarle y ella mismo atenderle en las propias vacaciones de esta persona. Entonces, la contestación fue de esta persona, lógicamente tenía varios años en el trabajo, ¿no es cierto?, tenía miedo, al final no contestó esto, ¿no? De tanto indagar que por qué no le dio y el otro también y tuvimos que llamarle y la otra persona desesperada tenía miedo de perder a sus clientes y que esa persona le robe los clientes, o sea, que le quite los clientes, ¿no es cierto? Y ella ya no tener más. O por último, que le reemplacen el puesto de trabajo. Entonces, miren, esta es una situación, ¿no es cierto?, en la que la transmisión, ¿no es cierto?, la transmisión del conocimiento en actitudes expresas a veces no es correcta, ¿cierto?, no es correcta para una persona. Entonces, miren que a la final, ¿no es cierto?, a ese equipo de trabajo tuvieron que realizarle o aplicarle un curso de relaciones humanas, tuvieron que darles de pronto una convivencia, etcétera, etcétera, y tratar de explicar, ¿no es cierto?, un poco más de que nadie va a quitar el trabajo a nadie, tiene que indicarle a la persona nueva qué es lo que va a realizar,
¿no es cierto?, indicarle correctamente para que no se equivoque, incluso contar las experiencias que han tenido. Entonces, a veces hay ese recelo, hay ese miedo, ¿no es cierto?, que alguien tiene. Entonces, el método de transmisión consiste en esto, ¿no? En transmitir correctamente los conocimientos, la información, en actitudes y destrezas también incluso. Ya hemos visto los tres métodos, ¿no es cierto? El de investigación, de organización, que la palabra clave aquí es la eficiencia, de transmisión también es la actitud. Vamos a ver, Roboán. Sí, ¿qué nos menciona, por favor? Roboán, sí, díganos. Sí, para quedar un poquito claro, ¿no? Sobre el método de organización, ¿no? En donde en la enseñanza nos está diciendo que debe tener eficiencia. Entonces, mi pregunta al respecto es, ¿se mantiene la eficiencia nada más en el método de organización? ¿No tiene nada que ver la eficacia o van de la mano? Ya, en el método de organización lo que le escuché, sí, es que sí, se mantiene la eficiencia, no la eficacia. Justamente es la eficiencia, ¿no es cierto? Conseguir un resultado en mi puesto de trabajo determinado, pero con el mínimo de los recursos posibles, ¿cierto? O sea, no gastar tantos recursos para conseguir el resultado. Por eso decía que la palabra clave en el método de organización es la eficiencia, no es la eficacia, ¿no es cierto? Y eso también incluso les mencioné que algunas empresas, no todas, toditas son eficientes, no, algunas son, como les mencioné los casos, algunas son eficaces, otras son eficientes, ¿no es cierto?, a su manera, pero lo importante es lograr los resultados. En el método de organización es la eficiencia. Y en el método de transmisión, las palabras clave es la transmisión de conocimientos, actitud y destreza. Es importantísimo. Vamos ahora a ver otro tipo de clasificación en cuanto a la forma del razonamiento. En cuanto a la forma del razonamiento, tenemos el método deductivo, inductivo y analógico o comparativo. En el método deductivo parte de lo general a lo particular. ¿Qué quiere decir? Del estudio de teorías, conceptos, definiciones, leyes, ¿cierto?, a un caso en particular. Es parecido a lo que realizan en una tesis que hacen el marco teórico, en donde se citan varios autores, ¿cierto? Se hace un parafraseo, de pronto se hace una cita corta, una cita larga, etcétera, ¿no es cierto?, del tema que estoy investigando, ¿no es cierto? De pronto veo la Constitución de la República del Ecuador, si estoy haciendo algo, por ejemplo, de la economía popular y solidaria, por ejemplo, de las unidades productivas, yo voy a la Constitución y digo, el artículo 283, ¿no es cierto? Entonces, habla de que el Ecuador tiene un sistema de economía social y solidaria y que el sujeto está sobre el capital y en armonía con la naturaleza, etcétera, ¿no? Entonces, escojo la parte de los artículos, ¿no?, de la Constitución. Entonces, por eso el método deductivo va de la parte teórica, de las definiciones, leyes, ¿cierto?, artículos de leyes también, de códigos también puede ser, ¿cierto?, de la LOCEP también puede ser, ¿no es cierto?, para llegar a un caso particular. ¿Cuál es mi caso en particular? Es mi tema de investigación. Ese es el caso en particular, ¿cierto?, donde al final hago la investigación, hago encuestas, entrevistas, fichas de observación, focus group, etcétera, ¿no es cierto? Ahí llegó mi caso en particular. Este es el método deductivo, ¿sí? El método de inductivo es al revés, ¿no es cierto? Primero es el caso en particular, ¿sí?, sugiriéndose que se descubra el principio general que los rige, ¿no es cierto? Primero es el caso en particular y luego va a las teorías y leyes y principios, ¿cierto? Por ejemplo, en un caso de un biólogo que se va y se interna a una comunidad e investiga las plantas medicinales, ¿cierto? Voy al caso en particular, se queda un año, que puede ser un tipo de investigación longitudinal. Entonces, y ahí identifica, incluso hace una teoría. Pronto dice, miren, ha existido esta planta que de pronto tiene propiedades curativas, etcétera, y la investiga la planta, etcétera, etcétera. Y luego va a lo general, o sea, ya ve las teorías acerca de la planta, de la biología, qué es lo que han dicho de esta planta, si se ha descubierto, si no se ha descubierto, etcétera, ¿no?
Entonces aquí de pronto puede alguien sacar una nueva teoría, sacar una nueva, de pronto, ley, todo depende del caso en el cual está investigando. Y en el método comparativo analógico, ¿no es cierto? Aquí, como su nombre le indica, ¿no es cierto? Hay unas comparaciones con los datos particulares que se presentan y permiten establecer comparaciones que llevan a una conclusión por semejanza, ¿cierto? Cuando los datos particulares se presentan, o sea, aquí tengo datos, tengo información, comparo, establezco comparaciones, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que sucedió? Por ejemplo, en el caso anterior también puede ser un método comparativo. ¿Qué es lo que decían acerca de esta planta? ¿Qué es lo que decían acerca de lo que estoy descubriendo? ¿No es cierto? Incluso aquí también se puede en procesos, por ejemplo, un flujograma de procesos, ¿no es cierto? Cuando se realizan auditorías a las organizaciones, también cada organización tiene su manual de procesos, ¿no es cierto? Entonces hay un flujograma, entonces dicen, ¿qué es lo que pasa? Va la consultora y dice, aquí hay un problema, un cuello de botella. Vamos con el flujograma de procesos, vamos a analizar y comparar la información que tenemos con lo que está sucediendo en la parte real, ¿cierto? Entonces comparamos los hechos reales con los documentos, entonces vemos que aquí hay una duplicidad de funciones, acá se demora más, de pronto en minutos o de pronto se demora en la atención, entonces acá de pronto tiene mucho trabajo, acá no tiene, entonces ya se comienza a modificar, ¿no es cierto? Y se realiza el método comparativo. ¿Sí? Tenemos ahora el método en cuanto a la organización de la materia. Por ejemplo, el método lógico, ¿no es cierto? Entonces, son presentados en orden de ascendente, ¿no es cierto? Obedeciendo una estructura de hechos que van desde lo menor, desde lo menos hasta lo más complejo, ¿cierto? Entonces, este es el método lógico. ¿Qué ejemplos podríamos dar del método lógico? ¿Quién me dice? ¿Quién me indica acerca del método lógico? Los datos son presentados en orden de antecedente y consecuente. O sea, obedecen una estructuración, ¿cierto? Va desde lo menos hasta lo más complejo, ¿cierto? Incluso en la computadora, por ejemplo, un ejemplo es el caso de la computadora, ¿no es cierto? Es un sistema. Justamente ya hay, incluso en la administración, hay una escuela sistemática que menciona, ¿no es cierto? En la escuela sistemática que toma lo de un sistema, toma lo que es un sistema del cuerpo, ¿no es cierto? Lo que está, que todo va concatenado, ¿no es cierto? Para transmitirlo, ¿no es cierto? Para hacer una comparación con respecto a la empresa, ¿no? Todo tiene una lógica. Hay un proceso, por ejemplo, hay una entrada, un proceso y una salida, ¿cierto? En toda organización, sea de servicios, sea de ventas, etcétera. Todo hay un proceso, ¿no es cierto? Y todo obedece a una estructuración lógica, ¿cierto? Entonces, nunca de pronto, como yo digo, nunca se puede ingresar algo, ¿no es cierto? O de pronto comenzar por la final o por la mitad. No, siempre es al inicio, ¿no? Al inicio del proceso. Usted, en la computadora igual es un proceso, ¿no? Todo es un proceso, un sistema, la organización también es un proceso. Recibe materia prima, la transforma, ¿no es cierto? Y le convierte en un producto final y sale el producto, ¿cierto? Incluso en una empresa, también en organización de servicios, recibe información, lo transforma y sale el producto, ¿no es cierto? Entonces, mire, el método lógico obedece una estructuración que va desde lo menor hasta lo más complejo, ¿no es cierto? Primero, igual, nosotros en la escuela, ¿no es cierto? Para comprender, por ejemplo, cálculo, ¿no es cierto? No se le tiene que saber bases de matemáticas, ¿no es cierto? Entonces, igual, ¿no es cierto? Para saber física, igual tiene que saber bases de matemáticas. Más o menos así es el método lógico. A ver, vamos a ver con Jorge. ¿Qué nos dice Jorge? Es como en una escuelita, en un jardín. A los niños se les enseña primeramente los números para que paulatinamente se vaya complicando y puedan aprender a sumar, porque no podrían entrar aprendiendo a sumar sin saber los números. Eso, muy bien, excelente. Muy bien, Jorge. Gracias por su aportación. ¿Alguien más de pronto un ejemplo?
¿Alguien más un ejemplo? Otro ejemplo de pronto que nos puedan ayudar, o de pronto aplicado a una organización o en el área educativa también. A ver, Irma. Irma nos va a decir algo. ¿No? Me parece que se prendió el micrófono y luego se apagó. ¿Alguien más de pronto nos puede ayudar acerca del método lógico? ¿No? A ver, Iván. Vamos, Iván. ¿Qué nos dice Iván? Bueno, el método lógico, un ejemplo claro es el tema de las mallas curriculares, porque van desde lo más, o sea, desde los temas más básicos y se van complicando. Un ejemplo de esto es del área de ciencias naturales. Las ciencias naturales empieza como ciencias naturales y van hablando de temas específicos, pero cuando llegan a bachillerato se abre en física, química y biología. Entonces, obviamente, las materias están concatenadas en la actualidad a través del método de competencias. Entonces, nace desde lo más básico y se va complicando mientras va avanzando a lo largo del tiempo. Muy bien, gracias por su aportación. ¿Alguien más de pronto? ¿Alguien más? Muy bien. Bueno, creo que ya los ejemplos han estado muy claros, ¿no es cierto? Entonces aquí el método lógico, lo más clave es que obedece una estructuración. Sí, siempre todo no es un desorden, no comienza por la mitad, sino todo una estructuración, ¿no es cierto? Una estructuración de procesos, ¿no? Que va desde lo menor hasta lo más complejo. Vamos ahora con el método psicológico. Cuando la presentación de los métodos no sigue tanto un orden lógico. Miren, acá no sigue un orden lógico, no hay una estructuración, no hay una sistematización, ¿no es cierto? Entonces, no lo hay. En el método psicológico no lo hay. Pero se basa en qué? En intereses, necesidades y experiencias, ¿no es cierto? Aquí ya no hay una estructuración sistemática. ¿Cómo sería un ejemplo de método psicológico? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería aquí un ejemplo del método psicológico? A ver, ¿quién dice yo? Vamos a ver quién nos dice Diego o Fabricio o Grace o Juan. A ver, o Javier. A ver, ¿qué nos dicen? Un ejemplo del método psicológico. El método psicológico, pienso que es aquel que se puede ajustar de acuerdo al educando, al alumno, a la psicología, al estado de ánimo, al estado psicológico de la persona. Entonces no hay una secuencia que dice que viene desde abajo hacia arriba en una orden, de un orden estructurándose pues sistemáticamente hacia arriba, sino que ajustándose a las necesidades de aquel momento o según las capacidades que tenga el educando, el niño, en el caso de la educación. Exactamente, ¿no es cierto? Y justamente eso mencionaba, ¿se acuerdan? Pestalozzi, ¿no es cierto? Que decía acerca de esto, no separar a las personas o a los alumnos de acuerdo a sus capacidades, ¿se acuerdan? Que él mencionaba eso, ¿no es cierto? Justamente sin saber ya estaba aplicando este método psicológico. Vamos a ver con Iván. ¿Qué nos dice Iván? ¿Un ejemplo? Bueno, del método psicológico el más conocido es el método Montessori, dentro de bueno, tiene una metodología que sigue un orden cronológico y se estructura, pero dentro del desarrollo se va viendo cuáles son las habilidades y cómo va evolucionando, en este caso, el estudiante.
Otro también podría ser la método, o sea, lo que mencionó Garner, las inteligencias múltiples, que cada uno tiene diferentes habilidades para ir desarrollándose a lo largo del tiempo. Ya, muy bien, excelente respuesta, muy bien, gracias Iván, perfecto, ¿no? Usted nos dio incluso del método Montessori. Es muy importante el método Montessori se basa principalmente, ¿no es cierto?, en el respeto por la psicología natural del alumno, ¿no es cierto? Entonces, cómo es la forma, ¿no es cierto?, la estructuración de cada persona, porque cada persona tiene estructuras mentales diferentes, ¿no es cierto? Y un aprendizaje diferente, ¿no es cierto? Entonces, mire, aquí, como les decía, no obedece un orden lógico, ¿cierto? Simplemente se basa en las necesidades y experiencias. Cada persona tenemos necesidades y experiencias diferentes. Unos tendrán más experiencias, ¿no es cierto? Y las personas que tienen más experiencia, ¿no es cierto?, los procesos mentales que tienen, la estructuración de los procesos mentales son más rápidos en el sentido de resolver conflictos, de saber negociar, ¿cierto? De la negociación, por ejemplo, no es lo mismo que una persona que no haya tenido experiencia en algo, en una situación, por lo tanto, que no sepa cómo resolverlo, que una persona que ya haya pasado por eso, ¿no es cierto? Y que de pronto tenga un cúmulo de experiencias y sepa resolverlo de una manera eficiente y eficaz, ¿cierto? Entonces, miren, el método psicológico es muy importante, pero no obedece un orden lógico. No hay una entrada, un proceso, una salida. Simplemente se basa en dos aspectos importantes, ¿no? La necesidad, la experiencia, ¿no es cierto? Es importantísimo esto. ¿Alguien más de pronto que desee indicar un ejemplo del método psicológico? No, bueno, entonces hemos visto el método lógico, la palabra clave del método lógico, ¿cierto? Hay que identificar que obedece una estructuración, ¿cierto? Un proceso, ¿cierto? Un proceso lógico, ¿no es cierto? Que no puede salir, ¿no es cierto? Y el psicológico, principalmente, como ya les mencioné, se basa en las necesidades y las experiencias de cada persona, ¿no es cierto? Por ejemplo, una persona que recién va a vender nueva en un trabajo, no va a ser lo mismo que una persona que haya tenido experiencia ya en ventas, ya tenga su cartera de clientes, ¿cierto? Entonces ya sabe cómo incluso ha recibido capacitación y la experiencia que ha tenido, ¿no es cierto? Entonces, miren, en cada área siempre la experiencia es importantísima, ¿no es cierto? Pero como les digo, no obedece un orden lógico, ¿no? En cuanto a la representación de la realidad, vamos a ver el método simbólico o verbalístico, ¿cierto? Cuando ustedes, ¿qué se les viene a la mente cuando escucho esto de la simbología? ¿Qué se les viene a la mente? Los A símbolos. ver, Jorge, sí, ¿qué nos dice Jorge? Simbólico, signos. Exactamente, muy bien, signos, muy bien. ¿Alguien más de pronto? ¿Alguien más? ¿Alguien más de pronto? Lo mismo pienso, simbólico, los símbolos, ¿verdad? Sí. A través, digamos, en la pizarra, por decirlo meditando, se hace un símbolo, esto es un balón, dibujo un balón, es sinónimo de fútbol o de juego, de deporte. Pero ahí ya se viene a complementar con el lenguaje, con la palabra, al decir, al llegar con la explicación exacta acerca de lo que. Exactamente, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que, a ver, alguien nos dice en el chat, alguien más? Ya, muy bien. Algo dijo del tiempo. Teníamos de 6 a 9. No, 6 a 8. De 6 a 8 es. De 6 a 8 Ya, es sí. me De 6 a pasé un 8 de la poquito. noche, sí. Me pasé el tiempo, disculpen
Molestia, de 6 a 8 es, ¿no es De 6 a cierto? 8, sí, las dos tutorías de 6 a 8. Pensaba que era de 9, de 6 a No, 9. no, no. Ya, gracias por avisarme, estimado. Le agradezco bastante, Andrés. Todo. Gracias por avisarme. Entonces, la próxima semana nos vemos, ¿no es cierto? También con ustedes para ya terminar. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan un lindo fin de semana y un fuerte abrazo para todos. Buenas noches. Gracias, Lince. Buenas noches, Un gracias. abrazo para Gracias, todos. Magister. Una buena noche. Gracias con todo, gracias con todo, bendiciones y gracias por hacer acuerdo del tiempo. Gracias. Gracias a todos. Descontó los 20 minutos del receso, la Magister. Muchas gracias. Gracias, Les agradezco ingeniera. bastante a Chao, todos. Muy chicos. bien. Qué bueno Un que abrazo, tengan chao, buen chao. sentido del humor. Chao, compañeros desde Los Ríos.